Bueno chicos, hola, pucha, me parto disculpando por el no poder estar ahí, para poder hacer la clase. Estoy un poco complicado de salud, pero bueno, voy a tratar de suplir un poco la clase lo que más se pueda. Ya, nosotros estamos viendo movimiento circunferencial y bueno, la idea de esta jornada es solamente poder afianzar algunos conocimientos previos y bueno, ganar algunos de los conceptos básicos para poder describir el movimiento circunferencial asociándolo un poquito a los conceptos del movimiento lineal que habíamos visto en segundo medio. Bueno, la clase puede ser un poco complicada desde el punto de vista de que es más aparatoso tomar apuntes desde un video, pero tiene un punto a favor que en este caso tiene que ver con el que podemos devolver el video cada vez que ustedes lo requieran, así que la persona que sea que esté ahí a lo mejor ayudándonos con esta jornada, le pueden pedir que por favor retroceda o avance dependiendo del ritmo que ustedes tengan para poder tomar los apuntes. Ya tenemos ejercicios asociados y algunos problemas propuestos al final para ver si es que efectivamente pudieron cumplir el objetivo. ¿Ya? La idea es que puedan completar por lo menos más del 50% de los ejercicios propuestos una vez que hayan visto los ejercicios resueltos por mi parte. ¿Ya? Bueno, avancemos entonces. Cómo convertir un ángulo medido en grados a radianes. Como lo habíamos visto la vez pasada, tenemos distintas formas de medir un ángulo dentro de una circunferencia. Y si mal no recuerdo habíamos visto tres, que tenía que ver con los grados, con los gradianes y con los radianes. Dije que nosotros íbamos a ocupar los radianes y que efectivamente era la unidad, comillas, unidad de medida que íbamos a utilizar para poder medir ángulos. Ya, no olvidar que el radian es una unidad de medida adimensional, así que en el momento en que yo haga un ejemplito con todo esto, los radianes por cualquier unidad de medida, o dividido por cualquier unidad de medida, siempre van a dar la unidad de medida. Un ejemplo, radian por metro nos va a dar metros, segundos por radianes nos van a dar los segundos, radianes dividido en horas nos va a dar 1 partido en hora, porque el radian no representa una unidad de medida, nosotros solamente lo escribimos para poder recordar que eso que estamos midiendo es un ángulo. Pero acuérdense que un radian representa cuántas veces cabe el radio en un arco de circunferencia. Así que bueno, vamos, no le demos más vueltas. ¿Cómo resolver un problema de conversión de unidades en este caso? Para convertir de grados a radianes, bueno, usamos la regla 3. Es bastante simple el ejemplo y esto es válido para cualquier sistema de medición de ángulos, como ustedes van a poder ver. ¿Ya? Así que partamos con este pequeño ejercicio. Vamos a convertir 45 grados en radianes. ¿Ya? Hay que saber siempre una relación lógica válida, así que obviamente no es llegar y ocupar la regla de 3. Voy a apoyarme un poquito del iPad para poder empezar a trabajar y ver qué tal. Bueno, nosotros sabemos, voy a ponerlo aquí, no, esa letra no, ese color no. Sabemos lo siguiente, que fue la relación de la clase anterior, la última que vimos. Sabemos que 360 grados son lo mismo que 2 pi radianes. Ya, por si acaso el pi no lo confundan con solamente un símbolo. Realmente lo que estamos diciendo aquí es exactamente lo mismo que esto. 360 grados son 6,28 radianes, porque 2 por 3,14 da 6,28. ¿Ya? Otra relación válida podría ser la siguiente: 180 grados es igual a pi radianes, o lo que es lo mismo, 180 grados es lo mismo que 3,14 radianes. No se olviden, 3,14 radianes quiere decir que el radio cabe 3,14 veces en un ángulo de 180 grados. ¿Ya? Así que esto, tenerlo súper presente para poder hacer la regla de 3. Cualquiera de esas relaciones es válida para poder hacer la conversión. ¿Ya? Así que, bueno, nos tiramos con el ejercicio. Sabemos que 45 grados los queremos convertir a x radianes. Esa es nuestra primera relación.
Y obviamente podemos ocupar alguna de las relaciones válidas. Voy a ocupar la de 180 grados. 180 grados son en radianes 3,14 radianes o pi radianes, que es lo mismo, como ustedes quieran. Ya, si mal no recuerdo, dependiendo de cómo se los hayan enseñado en matemáticas, yo tengo entendido que ustedes creo que lo que hacen es multiplicar S por S y después dividir el resultado por S. Si hacemos ese ejercicio, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Voy a hacer el cálculo en mi computador. 45 por... Ups, 45 por 3,14 y dividido en 180. Eso nos da que X... Uy, color. X, lo voy a escribir así. X va a ser 45 grados por pi radianes partido por 180 grados. Ya vamos a hacer el gesto de eliminar acá los grados, porque hay uno arriba y uno abajo. Ya, si se dividen misma simbología, se simplifican. Y el resultado final, después de que hagamos todo ese cálculo en nuestra calculadora, nos va a dar 0.785 aprox radianes. Radian, notar por favor que aparece de acá, fue la única unidad de medida que sobrevivió, así que la dejamos como tal. Podemos encerrar esto en un rectángulo, perdón, y nos da que 45 grados avanzados en un arco. Ya vamos a hacer el pequeño dibujo acá, por decir algo así. Uff, qué horrible ya. No quedó mejor. Ya más o menos. O sea, que si uno avanza en un ángulo de 45 grados, el radio, que lo vamos a poner aquí, el radio cabe 0,785 veces en ese arco. Ya, discúlpenme el mono que no puedo señalarlo con la mano porque estoy grabando el video, pero ese radio cabe 0,785 veces en ese arco. No olvidar la relación válida que habíamos visto hace una clase, que decíamos que el arco, o sea, el ángulo medido en radianes era el arco completo recorrido partido por el radio. No olvidar, por favor, esas relaciones, hay que sabérselas de memoria. ¿Ya? Bueno, hicimos la conversión, así que obviamente estamos todos contentos en ese sentido. ¿Ya? En el caso de que tengan alguna duda, no olvidar volver a la regla de 3. Ya la clave está en esta expresión de acá. Ya, y obviamente ocuparlo dependiendo de saber la relación válida, que en este caso es que 180 grados son pi radianes. Ya, bueno, vamos con otros conceptos. ¿Qué otro concepto podemos identificar para describir el movimiento circunferencial? Bueno, podemos ver acá un pequeño ejemplo en donde derechamente ya vemos un cuerpo moverse. En este caso es una esferita que va desde A hasta B. A ocurrió antes que B, por si acaso, en el tiempo. R es el radio, θ es el ángulo que está aquí y S es el arco. El arco medido en metros, no se olviden por favor. ¿Ya? Tenemos dos tipos de desplazamiento. Ya aquí me apoyo un poquito con el iPad. Si el cuerpo va desde A hasta B y tenemos un arco llamado S sobre un radio que llamamos R, ¿ya? El arco S para nosotros debería ser lo que avanzó de manera lineal el objeto. ¿Ya? No sé si queda claro, pero S debería ser cuánto midió el trayecto. Por ende, S deberíamos llamarlo formalmente desplazamiento lineal. Bueno, de hecho lo voy a cambiar. Es una distancia recorrida linealmente. Debo corregir eso en la diapositiva, perdón. Es una distancia recorrida linealmente. Me falta una E. Linealmente, o sea,
lo recorre a lo largo del espacio. Ahora, a medida que el cuerpo va recorriendo esto, voy a hacer el gesto con el lápiz verde ya como que de A va hacia B, para que lo vean ahí moverse o tengan una sensación de movimiento. A medida que ese arco se recorre, desde A hasta B, nosotros sabemos que vamos moviéndonos en ángulo. El ángulo cada vez va creciendo más. Entonces también tenemos otra forma de avanzar, pero no avanzar en distancia recorrida, sino que avanzar de forma angular. El ángulo va creciendo a medida que nos vamos moviendo. Entonces, obviamente ahí nosotros deberíamos nombrar a θ como una distancia o desplazamiento angular. O sea, lo que se avanza en ángulo. ¿Ya? O sea, si nosotros tuviésemos que ponerle unidades de medida, θ entonces estaría medido en radianes o grados, ya, pero acuérdense que grados no lo vamos a ocupar mucho. Y S, que es el desplazamiento lineal o la distancia recorrida linealmente, se mide en metros. ¿Ya? Esos son uno de los conceptos interesantes como para poder vincular. Ahora, no olvidar de la relación válida anterior. El ángulo recorrido en radianes va a ser S partido en R. ¿Ya? Le cambiamos un poco el carácter como la otra vez, porque yo me enfoqué que el ángulo θ iba a ser cuántas veces cabía el R en el S, perdón. ¿Ya? Ahora cambiamos un poco la mirada. Estamos haciendo exactamente lo mismo, es la misma ecuación, son los mismos términos, son las mismas cosas. ¿Cuál es la gran diferencia? Que aquí no nos estamos enfocando en él. Nos vamos a enfocar en cómo describir angularmente todo esto o cómo describirlo linealmente. Eso sería el desplazamiento lineal, esto sería el desplazamiento angular. ¿Ya? ¿Cuánto se desplazó en la periferia del cuerpo y cuánto se desplazó en ángulo? ¿Ya? Eso es todo lo que quería que de alguna manera resaltáramos. Es la misma ecuación, todo bien, pero el enfoque es distinto. ¿Ya? Bueno, un ejemplo de cálculo en el cual podemos ya aplicar un poquito de estas cosas. Dice, ¿cuál ha sido el desplazamiento de un cuerpo en movimiento circunferencial si su desplazamiento angular es de 25 radianes y el radio de curvatura es de 5? Bueno, me apoyo nuevamente con el iPad. Creo que aquí ya es importante empezar a resaltar el tema de los 4 pasos. Tenemos el paso 1, que es identificar. ¿Identificamos qué? Bueno, identificamos algunas variables. Tenemos el desplazamiento angular, que en este caso es θ. Para más adelante no hay ningún problema en que ustedes puedan ponerle delta θ por si acaso, ¿ya? Esto va a ser para más adelante. Delta θ es entendido como la variación o el cambio en el ángulo, acuérdense del delta. Ya, así que les pido que estén atentos porque estas expresiones van a representar después lo mismo. θ en este caso van a ser 25 radianes. ¿Ya? Y el radio de curvatura, en este caso R, va a ser de 5 metros. Dice, ¿cuál ha sido el desplazamiento de un cuerpo en movimiento circunferencial? Bueno, desplazamiento un poco impropio. Acuérdense que el desplazamiento tiene que ver con un vector. Voy a corregir de inmediato eso aquí en el video. No puedo corregirlo al tiro en la diapo, pero es la distancia recorrida por un cuerpo. Entonces, en este caso me están pidiendo la distancia recorrida S. Esa es nuestra variable. ¿Ya? Hemos identificado los problemas, lo que tenemos, lo que no tenemos. Ahora hacemos nuestro planteamiento. Y ahí obviamente en el planteamiento nosotros poníamos las herramientas, las cosas que íbamos a ocupar. La herramienta evidente es esta. Ya, que la podemos llamar la ecuación 1, por así decirlo. ¿Ya? Ahí podemos notar evidentemente qué es la ecuación que nos sirve. O sea, acuérdense ustedes que cómo saber qué ecuación ocupar. Bueno, al principio no lo saben, uno tantea. ¿Ya? Pero mientras más ejercicio hacen, obviamente más expertos se vuelven, y mientras más expertos son, entonces obviamente más fácilmente van a poder encontrar la ecuación que les va a servir. Ya en este caso es relativamente evidente, así que vamos a ocupar eso. Vamos al paso 3. Ejecutar. Ya, y bueno, reemplazamos los valores.
Teta en este caso son 25 radianes. Y esto va a ser igual a S partido en los 5 metros. Creo que me quedaron muy parecidas las S y el 5, así que creo que voy a hacer la S de nuevo. Ahí. Uf. Ahí. Y este le ponemos ahí. Exagerando el 5. Bueno, ¿qué podemos hacer? Podemos multiplicar por 5 metros, o lo que es lo mismo, voy a dibujarlo solamente, tirar el 5 para allá multiplicando. ¿Ya? Hacemos el ejercicio, entonces quedarían 25 radianes multiplicado por 5 metros es igual a S. ¿Ya? 5, no olvidar que es un 5, que se parecen mucho ya el 5 y la S. Mucho cuidado con eso. Ya tenemos entonces 25 por 5, que eso es un total de 125. Y nos debería quedar radian por metro. Es igual al arco S. Ahora, ojo, radian por metro, el radian es adimensional, no olvidar, por favor. Ya, por ende, como es adimensional, entonces radian por metro nos debería dar solamente metro. Como que no existe, en verdad. Ya, el arco recorrido entonces fueron 125 metros. Si ustedes se fijan por qué es tanto, bueno, 25 radianes claramente son más de una vuelta, porque una vuelta eran 6,25 radianes. En una vuelta caben 2 pi radianes, y 2 pi son 6,28. 6 por 4 son 24, o sea, son 4 vueltas más o menos. ¿Ya? Y el radio de curvatura son 5 metros, o sea, igual es un valor razonable. ¿Ya? Podría poner el evaluar, pero creo que es innecesario en este ejercicio. ¿Ya? Evaluar es lo que les acabo de comentar hace un rato. Fueron 4 vueltas, ya en un radio de curvatura de 5 metros, entonces obviamente ahí tendríamos un número relativamente grande, voy a ponerle, grande, comillas. ¿Ya? Bueno, eso, no olvidar por favor los 4 pasos, o ordenarse dentro de los ejercicios, saber bien cuáles son los datos, etc. Y bueno, plantear bien las ecuaciones, que en este caso tenemos una. Ya dejar los resultados enmarcados en un rectángulo, y las unidades de medida por favor jamás olvidar. Otro concepto interesante que podemos conversar es el concepto de rapidez tangencial y rapidez angular. Son conceptos claramente mucho más complicados. ¿Por qué? Bueno, creo que me voy a apoyar del iPad de nuevo. Y bueno, aquí en el dibujo podemos ver lo siguiente. En un movimiento circunferencial podemos tener distintas velocidades. Lo que está dibujado aquí son velocidades de... vectores de velocidad. Y bueno, lo que denota acá esto es el giro. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos un movimiento circunferencial... qué horrible esto. Creo que voy a ocupar la herramienta de dibujitos. ¿Tendrá dibujos esto? Sí, parece que sí. Pero... ya, y más o menos. No está mal. Ahí mejor. Ya no es el mejor dibujo, pero bueno, claramente va a ayudar. Si tenemos un cuerpo, que en este caso, por ejemplo, está acá. Ya. Y vamos a dibujar ahí su posición. Esta es la posición A. Y se mueve a la posición B. Ya, obviamente avanzamos un ángulo θ y recorrimos un arco S.
Y va con todas las cosas que ya hemos aprendido, o por lo menos que hemos tratado de comprender. El tema de la velocidad. La velocidad, no olvidar que es un vector. Pero en el movimiento circunferencial, las velocidades tienen un carácter bien especial. Bueno, aquí ya podemos ver que la velocidad en A es distinta de la velocidad en B. Quizá tienen el mismo tamaño. Si nosotros, bueno, esto es bueno aclararlo. Nosotros vamos a ver movimientos que son a vueltas constantes, o sea, la misma cantidad de vueltas en los mismos tiempos. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Estos vectores de BA y velocidad en B, que son los que acabo de dibujar aquí, tienen el mismo tamaño. Eso es un hecho. Ya quizá no están bien dibujados en ese sentido, pero tienen el mismo tamaño. Pero tienen distintas direcciones, así que obviamente, como son distintas direcciones, ya no podemos asegurar que BA y BB sean iguales. Por ende, el movimiento circunferencial, como habíamos conversado en la clase anterior, no tiene velocidad constante. Eso ya es un hecho. Rapidez constante, en este caso, claramente sí, pero velocidad no. La rapidez es un escalar, la velocidad es un vector. El tema es el siguiente, que cuando nosotros dibujamos esto, hay una condicionante. La velocidad siempre, siempre, siempre debe ser perpendicular al radio. Siempre va a formar un ángulo de 90. Ya, siempre. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, según las leyes del movimiento, imaginemos que aquí no hay gravedad en este ejercicio, estamos haciendo este giro en el espacio. Y bueno, si soltáramos la pelotita en el sector de B, ya que está acá, la pelotita al soltarla justo en ese momento, entonces debería seguir su trayecto en línea recta. Ya, no tengo el ejemplo aquí obviamente porque no puedo grabarme tal cual, pero hagan el intento de girar alguna cosa y suéltenla en un punto, obviamente con mucho cuidado, pero vean que efectivamente en el momento en que la sueltan, en la trayectoria que sigue el objeto es tangencial y rectilíneo, o aproximadamente rectilíneo, al, al radio de curvatura. ¿Ya? Esa es una primera gran consecuencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a notar o lo que hay que dejar más o menos apuntado ya en el cuaderno? La velocidad o el vector de velocidad es perpendicular al radio. Ya eso es algo súper importante en el movimiento circunferencial. ¿Ya? Otra cosa importante, ¿qué tan grande es la rapidez? En este caso, nosotros deberíamos saber que la rapidez es calculada como la distancia partida en el tiempo. Como siempre, ¿cierto? Pero si nosotros calculamos y sabemos que efectivamente las distancias que va a recorrer un cuerpo que da una vuelta son siempre las mismas en los mismos tiempos, porque el movimiento vamos a pensar que es constante, ya sigo dibujando y sigo dibujando porque la misma cantidad de tiempo, o sea, la misma cantidad de distancia en la que se avanza en el mismo tiempo, podríamos, bueno, simplemente ocupar una distancia que sea mejor, o sea, la más útil. No lo dejemos como simplemente S, porque S puede ser cualquier cosa. Porque si vamos a calcular velocidad es distancia partida en tiempo, bueno, ocupemos una buena distancia, una distancia útil, o una distancia que relativamente sea fácil o que tenga ecuación. Entonces, si la rapidez es la distancia partida en el tiempo, la distancia que deberíamos recorrer para que sea conveniente debería ser el perímetro de la circunferencia en un cierto tiempo. ¿Ya? Pero no es cualquier tiempo, porque cuando se recorre el perímetro de la circunferencia completo, si este movimiento se repite una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, podemos decir que este es un movimiento repetitivo. Las vueltas se repiten, por lo tanto es periódico. El movimiento circunferencial que nosotros vamos a estudiar es periódico, por ende tiene un periodo. Y que lo vamos a llamar con la letra T. Si tiene periodo, tiene frecuencia, y etcétera, 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 que eso lo vamos a conversar al tiro. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros dijimos ya, si recorremos el perímetro, entonces va a ocurrir un periodo, porque el periodo, por definición, es cuánto tiempo se demora en ocurrir un ciclo. Bueno, entonces si dibujamos esto, entonces deberíamos tener el perímetro para calcular la rapidez partido en el periodo que sea que nos dé. Y eso es algo interesante porque
nosotros sabemos el perímetro de una circunferencia. El perímetro de una circunferencia puede ser calculado como 2pi por el radio. Y eso, si lo dividimos por el periodo, entonces obtenemos nuestra primera ecuación para poder calcular la rapidez de un cuerpo que se mueve en movimiento circunferencial. ¿Ya? Así que la voy a dejar aquí anotadita. La rapidez debería ser el perímetro, 2pi por el radio, partido en el periodo, o sea, el tiempo en que se recorre el perímetro completo. ¿Ya? Esto es re útil. No olvidar, por favor, que el R se mide en metros y el periodo se va a medir en segundos, porque el periodo es un tiempo. ¿Ya? 2pi, ¿qué es lo que hace? Bueno, nada, es solamente un número. Para estos fines va a ser solo un número. ¿Ya? Ahora, sabemos de primero medio lo siguiente, que el periodo es 1 partido en la frecuencia, o la frecuencia es 1 partido en el periodo. Si nosotros escribimos bonito esta ecuación de rapidez, deberíamos ver lo siguiente. Esto es 2pi por r por 1 partido en el periodo. ¿Ya? Que esto que acabo de escribir acá es exactamente lo mismo que eso, pero escrito de otra forma. Como resultado final, entonces lo que vamos a obtener va a ser lo siguiente. Voy a ponerlo aquí. 2pi por el r por 1 partido en t. Y de lo que habíamos visto anteriormente, o sea, el periodo 1 partido en t es la frecuencia. Podemos escribir lo siguiente. Esta debería ser la frecuencia. O sea que la rapidez también se puede calcular así. 2pi por el radio por la frecuencia. Obviamente la frecuencia debe estar medida en Hz, como ya bien deberíamos saber. Y el radio en metros. ¿Ya? Bueno, tenemos ya entonces dos expresiones para la rapidez tangencial. Rapidez, ojo, no velocidad. No le he puesto vector a esto. Sabemos el tamaño nomás del vector de velocidad. Sabemos su tamaño con estas dos ecuaciones. Pero nada más. ¿Ya? Nada más. Bueno, apliquemos un poquito las expresiones. Hay un problema propuesto de ejemplo. Dice, ¿cuál es la rapidez tangencial de un cuerpo cuya frecuencia de giro son 40 Hz y su radio de curvatura es de 4 metros? Bueno, la rapidez tangencial se calcula como lo habíamos visto hace un rato, ¿ya? Pero obviamente vamos a hacer los pasos. ¿Ya? Identificar. Tenemos una frecuencia que son 40 Hz. Y el radio de curvatura, que en este caso va a ser 4 metros. Me piden por la rapidez tangencial, por ende me piden B. Hacemos el planteamiento. Y nuestro planteamiento en este caso va a incluir solamente una ecuación. Como tenemos la frecuencia, vamos a ocupar la ecuación que nos da la rapidez en función de la frecuencia, que era esa, la última que vimos. Ejecutamos y reemplazamos los datos porque realmente es muy directo aquí. La rapidez va a ser 2 por pi, o sea 2 por 3,14 por el radio, que van a ser 4 metros por 40 Hz. Ya, si hacemos el cálculo, voy a calcular el directo, 6,28 por 4 por 40 Hz. Esto nos da una rapidez de 1004,8. Voy a poner metro por Hertz. Pero nosotros sabíamos de la clase anterior que el Hertz también podía ser escrito como 1 partido en segundo. Por ende, la rapidez debería ser 1004,8. Esto se une y debería ser metro, por 1 es metro, y dividido en segundos son metro partido en segundo. Ya es una rapidez bastante grande, pero tiene sentido porque son 40 Hz, o sea, son 40 vueltas en un segundo cuando el radio es de 4 metros, o sea, es como bien rápido, bien rápido.
¿ya? ¿Cuál es el tema propuesto ahora? Hay un gran problema. La velocidad es una cosa, y ya la vimos. Súper bien. De hecho, en la diapositiva aquí dijimos que la velocidad es perpendicular al radio. Súper bien, eso está correcto. Pero nosotros ya habíamos dicho en el concepto anterior que si avanzábamos en distancia, también avanzábamos en ángulo. Y el ángulo también tiene una versión, por así decirlo, de una cierta rapidez. ¿Ya? Y de hecho, falta aquí mencionarlo porque, bueno, solamente hablé de la rapidez tangencial, que precisamente es tangente a la circunferencia, por lo que habíamos conversado hace un rato aquí. ¿Ya? Y como dije hace un ratito también, mientras nosotros avanzamos en arco, también estamos avanzando en ángulo. Si eso es así, bueno, voy a entregar una hojita más. ¿Cuánto avanzamos en ángulo a lo largo del tiempo? Sería como decir, por ejemplo, avance en ángulo a lo largo del tiempo. Fíjense que esto puede ser entendido como que hay un desplazamiento o una distancia recorrida, pero no en ángulo, o sea, no linealmente, sino que en ángulo. Entonces, este es un concepto nuevo. Este es un concepto nuevo que lo vamos a llamar con la letra omega, que es como una W media redondita. Y va a ser el avance en ángulos, o sea, cuánto avanza, voy a ponerle delta teta, partido en el tiempo. Que lo vamos a dejar como t, ¿ya? Pero debería ser delta t. Ya, por ende, ¿en qué se mediría omega, o la rapidez a lo largo de los ángulos? Debería ser medida en radianes partido en segundo. Perdón, aquí esto es un percance. ¿Ya? Este concepto es el concepto de rapidez angular. ¿Y por qué rapidez? Porque, bueno, nos está diciendo cuánto avanza un cuerpo, o sea, cuánto avanza un cuerpo en movimiento circunferencial a lo largo de los ángulos, a lo largo del tiempo, pero no nos dice hacia dónde va, no es un vector, solamente nos da intensidades. ¿Ya? Algo interesante y algo bien bonito que también podemos agregar es que omega puede ser cuánto uno avanza en ángulo en un cierto tiempo. Hasta ahí estamos súper bien. Pero bueno, ¿qué pasaría si avanzamos una vuelta entera? Bueno, si avanzamos una vuelta entera, entonces son 360 grados que avanzamos en ángulo, o lo que es lo mismo, 2 pi radianes en una vuelta, no olvidar. Pero ya habíamos dicho que en una vuelta, ¿cuánto tiempo se recorría? Bueno, en un periodo. En un periodo, entonces, omega va a ser 2pi partido en el periodo también. Ahí tenemos otra ecuación como para usar. Y como habíamos visto hace un rato, 1 partido en periodo era la frecuencia, y también podríamos interpretarlo de la siguiente forma. Omega va a ser entonces 2pi por la frecuencia. Ahora, si resaltamos esto y nos acordamos de lo siguiente, la rapidez tangencial, la rapidez en la tangente era 2pi por el radio partido por el periodo. Voy a encerrarlo en un rectángulo. Y también era, también era 2pi por el radio por la frecuencia. Curiosa asociación, porque el 2pi y el periodo aparecen 2pi y el periodo también en la ecuación de arriba. ¿Qué es lo que está diciendo esto? 2pi partido en el periodo y 2pi partido en el periodo que está aquí, como aparecen donde mismo, entonces uno puede escribir lo siguiente: hay un vínculo en estas dos ecuaciones que dice que la rapidez tangencial debería ser esto por r, o sea, lo que es lo mismo, omega por r, para esta expresión. Y si uno se fija en la anterior, bueno, el 2pi por frecuencia está aquí, hay 2pi por frecuencia, y es exactamente lo mismo. 2pi por frecuencia es omega,
Por ende, la rapidez tangencial debería ser de nuevo omega por r. Entonces, estas dos están absolutamente vinculadas. Y eso es un tremendo logro. ¿Ya? Uno dice, ya son 6 ecuaciones y no sé qué, ya puede ser un poco engorroso, un poco latero. Sí, efectivamente lo es, pero hablan siempre lo mismo. Ya no hay. Si entendemos bien del mecanismo del cual salieron estas ecuaciones, no debería haber ningún problema para poder ni siquiera memorizarlas, comprender las 6 en este caso. O bueno, son 5 porque 2 están repetidas. ¿Ya? Ahora, hay un tema con el vector. Este vector. Este elemento de acá, la rapidez tangencial, o sea, la rapidez angular, puede ser entendido como una velocidad también. ¿Ya? Y para eso se inventó una regla de la mano derecha, que es la que está mostrada ahí en el PowerPoint. ¿Ya? La regla de la mano derecha dice que dependiendo cómo gira el cuerpo, si ocupamos solamente la mano derecha para poder como simular la rotación, el vector omega, o sea, el de velocidad angular, no rapidez angular, ahora, velocidad angular, va a apuntar según la regla de la mano derecha. ¿Ya? Y bueno, quizá a manera de muestra, les puedo hacer lo siguiente. Ups. Vamos a sacar una imagen aquí. ¿Se ve o no? Sí, sí se ve. Bueno, estoy viendo mi computador, es un poco extraño el estar viendo las mismas cosas que uno está presentando, pero tengo aquí un set de pelotitas que van a empezar a moverse ahora cuando apriete play. ¿Ya? Si se fijan, empiezan a rotar. ¿Ya? Voy a ocupar mi mano. ¿Ya? ¿Cómo ocupar la regla de la mano derecha? Fíjense que esta rueda de acá está girando hacia ella. ¿Ya? ¿Hacia dónde iría el vector de velocidad angular? En este caso, yo hago la regla de la mano derecha. Con esta mano hago como simulando cómo hace la rotación, ¿ya? El cuerpo. Y hacia dónde apunta el dedo gordo, va a decir que en esa dirección va el vector de velocidad angular. En este caso está como saliendo de la pantalla, me imagino. ¿Ya? El dedo gordo sale de la pantalla. No así con ese de acá, por ejemplo. Ese de acá, si ocupamos la regla de la mano derecha, yo estoy obligado a hacer este movimiento así. ¿Ya? Porque está girando hacia allá. Si hago esto, el dedo gordo va a apuntar hacia la pantalla. No sé si se fijan. Dedo gordo hacia la pantalla. Espero que se pueda entender, porque vuelvo a insistir. Si este de acá está girando para allá, hago el giro así, simulándolo con los otros dedos, y donde vaya el dedo gordo, hacia allá va el vector omega. Si va para el otro lado, hago el gesto siempre con la mano derecha, y hacia allá apunta el vector omega. ¿Ya? ¿Cómo se representa eso? Bueno, vamos a ponerlo así. Si el giro es así, en contra de las manecillas del reloj, omega, vamos a decir que sale del pizarrón o sale del proyecto, de la proyección. ¿Cómo se hace un vector que sale? No es un vector como los que nosotros dibujamos comúnmente. ¿Ya? Es un vector un poquito más especial. Un vector es una flecha, entonces uno lo dibuja así, pensando en que es la punta de una flecha. Voy a ponerlo así. Voy a señalar. Esta es la punta de una flecha y bueno, esta es la flecha en sí. Y que si se fijan, al poner el puntito es como si estuviese saliendo de la pizarra. ¿Ya? Como si les fuera a llegar en la cara, una cosa por el estilo. En cambio, si el giro es así, omega, según la regla de la mano derecha, debería entrar hacia la pizarra. Y bueno, como se ve una flecha que entra, bueno, uno le ve las plumitas por detrás. ¿Ya? Esa es la razón del por qué uno le pone una X a este vector acá. ¿Ya? Esta es la flecha y la cruz representa las plumitas que se están alejando de ustedes. ¿Ya? Por ende, esto es un vector que sale de la pizarra y este es un vector que entra a la pizarra. ¿Ya? Bueno, esos son todos los conceptos que nosotros podemos hablar durante este rato
Y siguiendo obviamente con nuestra presentación, para poder cerrar, espero que se haya entendido la regla de la mano derecha. Les dejo unos ejercicios propuestos para poder trabajar. Dejé las respuestas ahí escritas para que puedan tratar de confirmar sus resultados. La idea es que puedan ojalá hacer hasta el ejercicio número 4 durante la jornada y bien, obviamente. ¿Ya? La idea es que puedan confirmar sus resultados con las respuestas que salen acá. Ya, espero que sea una buena jornada, chiquillos. En el caso de que no se compliquen un poco, nunca está de más ocupar el internet para poder ayudarse. Videos de YouTube también pueden aportar. En esta clase está permitido ocupar el celular para precisamente, o bueno, yo como no voy a estar con ustedes, espero que los dejen ocupar el celular, ¿verdad? Para poder informarse un poquito y obviamente no ocuparlo de mala manera. Ya, espero que sea una buena jornada y bueno, tratemos de hacerlo mejor. Ya, lo mejor en base a las limitaciones que tenemos. Ya, eso, espero haber ayudado y que la clase sea bien provechosa. Ya, que les vaya súper bien. Chao, chao, un abrazo.